una cromática en la gama de los verdes. Esto es Peña Orduña, donde vienen a confluir pequeños caudales de Sierra Salvada, Peña Gorbea y Gaña, los Altos de Yurre. Estamos en Álava. Descendiendo, camino del norte, iremos al Cantábrico atravesando 72 kilómetros de tierras de Baskonia. Ese es el camino que hace un río que aquí nace y se llama Nervión. Hasta el nombre, Nervión, es tenso, fuerte y vibrante. Y lo son también las primeras aguas de este río, tan bravo, cuando para iniciar su viaje no lo piensa y se tira de cabeza, se despeña, lleno de prisa, valeroso y juvenil. Así marcha cristalino el río Nervión en sus comienzos. ¿Quién le ve ahora? ¿Y quién le verá pronto? A un joven, mineral y bituminoso, residual, casi muerto. En la breve vida del Nervión, todo se sucede con rapidez. Apenas se ha echado montaña abajo y ya está en el valle. Pinos y hayas dejan paso a una vegetación de pastos, alfombra para álamos, fresnos, tilos, abedules, alisos y arces que buscan el curso del río y le rinden honores a su paso por este valle de Orduña. Es cuando el río deja por poco tiempo de ser alavés y se hace vizcaíno, a título de prueba, desde Orduña hasta Amurrio. Orduña, capital de su valle, a la sombra de su peña, donde nace el Nervión, está ya solo a 293 metros de altitud. La peña a 1940. Es tierra de ganaderos y agricultores, amiga de romerías, solar de pasados linajes, arquitectura rural de la Alta Vizcaya. En el catálogo de los atractivos monumentales inscribe las iglesias de Santa María y San Juan el Viejo, el santuario de la Antigua, patrona gótica del siglo XIV, a más de los restos de las murallas, el ayuntamiento y el palacio de los Alameda. Pero, ¿y de comer? Vamos a preparar un plato típico de aquí. Merluza a la cosquera, pero merluza de Bermeo, ¿eh? Tiene que ser con merluza de Bermeo. Haremos un poquito de harina. Un poquito de perejil,
de ajo, unas almejitas y un poquito de agua. Ahora daremos unas lonchitas de merluza. Como ven, la merluza es buenísima, ¿eh? Fresca, fresca. Una gotita de sal. Y ahora ya poquito a poco con el agua que de la sal, esta es la jefa, ¿eh? Los esparraguitos, sí, ahora mismo. Tráeme la lata de espárragos. Bueno, los espárragos luego al final, cuando ya está hecho, se echan los espárragos. Ahora poquito a poco ella va dando su jugo. Ya. Ahora haremos una menestra de verduras, ¿no? No. Sí, esto ya está. Ahora esto, poquito a poco, se da una vueltita. No, así sale. Ya. Un poquito de caldo de pescado. Un poquito de caldo de pescado. Ya. Unos espárragos. Orduña, problemas muchos, soluciones bastantes. En cuanto a perjuicios, ¿por qué no llega la industria y cuál es su problema? Estoy de acuerdo que industria más, o sea, Orduña más que zona industrial necesita ser zona residencial. La industria que esté un poquito alejada por el problema anterior citado, que es la contaminación. Ahora, ¿qué queremos? Pues no sé. ¿El por qué no se hace? Mucho menos. Que lo resuelvan las autoridades. Que para eso están. A poco viene Saracho, mitad de camino entre Orduña y Amurrio. La llana vegetal favorece la ganadería bovina. Saracho empieza a ensuciar el río. Y es solo el principio. Nervión, que es joven todavía, aguanta y prosigue. Pero es que enseguida viene Amurrio y las cosas empeoran. Afluentes como el Cadagua, el Dima o el Luchana le aportan aguas negras, industriales. En Amurrio, el río vuelve a tomar la nacionalidad alavesa. La tradición por aquí es de muy antigua orfebrería.
y el deporte, la pelota. Por lo que se refiere a su carácter ribereño del Nervión, lo que Amurrio aporta al agua es el detrito industrial de alguna fábrica. Empieza a asumir aquí el río su hermoso, duro y contaminado destino metalúrgico. ¿Nos querría usted explicar cómo es el proceso de producción de estos tubos? Pues empezamos por el parque de Palanquilla, que se suministra actualmente de otras factorías españolas, por actualmente no tener fundición propia, pero para el año 77, para enero, se piensa montar una acería con una producción de 150.000 toneladas al año. Los productos en el parque se van seleccionando según calidades, pasando a una mesa de entrada de cizalla, donde se cortan los productos a la longitud conveniente según los espesores del tubo, en una cizalla de 2.000 toneladas de potencia. Pasan al horno de solera, donde tiene este horno, que es giratorio, una producción de 40 toneladas hora. Se extraen los tochos a una temperatura de 1280 grados, pasando por una máquina igualadora de diagonales, y a continuación pasan a la prensa de perforación. Luego por un camino de rodillos, seguidamente a una máquina llamada elongador, donde corrige las posibles excentricidades que pueda tener la prensa de perforación. A continuación, al banco de empuje, donde se laminan según los espesores de programación. La capacidad del banco empuje actualmente es de 110.000 toneladas, pero en los 2 años próximos se piensa pasar a una producción de 130.000 toneladas. Al salir de Amurrio, para unos cuantos kilómetros de recorrido a la vez, ya lleva el Nervión las aguas envejecidas. Conserva, eso sí, un cierto vigor y quizá alguna pesca. ¿O serán los peces ilusiones infantiles? Pequeño caserío de Luyando, poco antes del Llodio. Luyando tiene molino y un poco de vegetación que ofrecer como un respiro a las aguas del Nervión. A Llodio llega el río bien saturado de paisajes, y enseguida la ingeniería le represa y le escalona. La carretera le ha venido acompañando en estos kilómetros, mientras descendía de los 219 metros de altitud en Amurrio a los 127 aquí. Llodio es la segunda ciudad industrial alavesa tras la capital. 100 empresas del metal, del acero y de la madera dan empleo a una amplia población activa, en un censo total de 20.000 almas.
Por el verano, Llodio se duplica de turismo del país. Lo que atrae de Llodio, más que lo monumental, es el clima y el paisaje. Tienen fama en agosto sus fiestas de la Asunción y San Roque, con encierros y bailes y arrastre de piedras y juego de pelota. El vino en Llodio, más que producirse, se embotella, y es caldo riojano, aunque hay pequeña producción de chacolí para el gasto de algunos caseríos. El Nervión, paciente, que ya va siendo veterano, soporta los aluviones industriales del Llodio. Sumiso, ya casi no recuerda el joven río que fue. Areta, calle o barrio del Llodio, se planta en la frontera con Vizcaya, sobre la carretera y junto al río. Canteras de piedra caliza surten de gravilla y arena a los constructores de la zona. Arrancudiaga, y ya estamos en Vizcaya. Este Nervión, de nuevo vizcaíno, no se parece en nada al que lo fuera por tierras de Orduña. Arrancudiaga, que tiene su puente romano, ve pasar un Nervión abotargado y le suelta los vertidos de alguna que otra fábrica. Lo más inocuo, para el río al menos, son las obras de la autopista Bilbao-Zaragoza. En Arrancudiaga hay industrias, pero hay pinares. El río no lleva vida, pero la vida lo rodea. Hay una vitalidad que anima los paisajes a pesar de los humos. La pena es el río. Arrancudiaga es famosa por su chacolí, blanco, ácido y carbónico. Arrancudiaga, paisaje natural hermoso, paisaje urbano agredido sin consideración, brutalmente, por tuberías como de Gulliver en el país de los gigantes.
En Arrigorriaga, la industria es papelera, y el río, quiera o no, pasa por medio. Así que lo ponen perdido, más de lo que ya estaba, y se resigna. Basauri, Bilbao a 5 kilómetros. Más de 40.000 habitantes. Al Nervión solo le queda descender 60 metros para llegar al nivel del mar. Basauri, nudo de comunicaciones, es una ciudad a la puerta de otra ciudad, el Gran Bilbao. El desarrollo industrial va creando problemas, y no solo al río Nervión, a muchos basauritarras. Al río termina de convertirle en un caudal de residuos. Y es quizá por ello. El caso es que el Nervión, a partir de aquí, y sin más sacramentos, decide suicidarse del río y convertirse en ría. A solo 57 kilómetros de camino, vía crucis industrial de este Nervión, desde aquellas fuentes virginales de Peña Orduña.